Números, capítulo 19, el versículo 1. Números, capítulo 19, el versículo 1. En Antiguo Testamento, Números capítulo 19, el versículo 1. En adelante voy a leer. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y haya quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará y el sacerdote madera de cedro y hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo, y el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perfecto para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona no se purificare, y el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada, y sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al 7º día. Y cuando lo haya purificado al día 7º, y él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio, y a la noche.
Y el que fuere inmundo y no se purificare, la persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, hasta el versículo 22. Leímos poco largo el texto. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Aunque estamos el fin de año, muy importante administrar su corazón. Mientras vivamos en este mundo, 3 puntos importantes la administración. Uno es administración, su corazón, su alma. Segundo, administración de su salud con Dios. Tercero, la administración de su tiempo. Hoy en día mucha gente, yo quiero vivir bien. Si usted quiere vivir bien, tiene que pensar. Si no piensa, solamente usted puede tener una idea. Yo quiero desarrollar mi vida. Si usted quiere desarrollar, usted tiene que pensar. No solamente yo deseo. Lamentablemente alguna persona toda la vida, yo deseo, yo anhelo, yo quiero. Y entonces, ¿cómo se realizó? Nada. Porque no está organizando la vida. Por eso vive solo en el mundo deseo, yo anhelo, yo quiero. Y el año pasado igual, este año en diciembre, mismo repitiendo. El año próximo va a ser igual, yo anhelo, yo deseo, yo quiero. Toda la vida así pasando, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Después de pasar 20, 30 años, todavía está diciendo, yo anhelo. No solamente usted anhela, también debe realizar. Para realizar, ¿qué necesita? Primero, administración de su corazón, de su espíritu. Segundo, su administración de su salud. Tercero, su administración de su tiempo. ¿Dónde nosotros estamos aprendiendo en eso? La iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia no es una playa de un mar. La iglesia no es un mercado central. Aquí viene a aprender la vida. Muy importante, negarse y despojarse. Yo estoy muy agradecido cada domingo. Siempre yo pienso, para mí, presentarme ante los hermanos, ante la iglesia, me siento muy, muy honrado delante de Dios. Porque la iglesia de Dios no es un edificio. La iglesia de Dios es la reunión de los santos. Por eso una persona conoce la voluntad de Dios cada vez con mucho temor y respeto se presenta ante la iglesia. Sí puede ser defectuoso, debilidades, pero una persona conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo se presenta ante la iglesia? Con temor, con mucho honor, con mucho respeto. Señor, yo voy a la casa de Dios. Yo escucho tu palabra. Esa palabra de Dios me va a bendecir, me va a guiar, me va a abrir las puertas. Claro que sí. Hoy en la madrugada y estaba meditando la palabra. Es un siervo de Dios, tiene una gran bendición de Dios que es para compartir la palabra de Dios. Su corazón tiene que entrar profundamente a la palabra de Dios. Nosotros, nuestro corazón se conecta con el Espíritu de Dios
Él nos utiliza nuestra vida como una herramienta de Dios. Por eso cuando nosotros conectamos con la palabra de Dios llena en nosotros. Hermanos, en esta mañana también vamos a buscar varios versículos. Salmos capítulo 19. Antes de compartir números, vamos a ver un momento. Salmos capítulo 19, el versículo 7. Salmos 19, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Cuando nosotros leemos este mensaje, nos enseña, nos explica el valor de la palabra de Dios. Hermanos, aquí el versículo 7, la palabra de Dios, Salmo 19, el versículo 7, dice, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando su corazón se conecta con la palabra de Dios, su corazón se convierte. Por eso para nosotros es una bendición muy grande. Todos los días nosotros tenemos 1440 minutos, todos los días. Todos los días Dios nos permite 86,400 segundos. Justamente le regala todos los días. Pero alguien aprovecha bien, alguien malgasta. El dinero puede recuperar, pero el tiempo hoy malgasta, mañana no se puede recuperar. Dios nos ha dado esta oportunidad. ¿Cómo podemos conectar? Cuando yo medito la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios llena en mi corazón. Dios me puede ayudar. Dios puede abrir las puertas. Dios puede cambiar, hermano y hermana. El versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando su corazón se conecta con Dios, su corazón se cambia, alegre. ¿Por qué? Penetra a su corazón la esperanza de Dios. Hermanos, la Biblia no es un libro. La Biblia tiene el poder. Por eso muy importante nosotros también enseñar a nuestros niños, desde niños, que tengan costumbre. Buena costumbre le ofrece buena vida. Mala costumbre le ofrece mala vida. Así va. Por eso muy importante desde niño. Imagínense un adolescente se levanta a 8 de la mañana sin saber acomodar su cama. Una niña ya mediodía con pijama, sábado, domingo así anda. Ay, todavía mi amor, todavía es una niña. Sí, una niña, 10 años con pijama. Pero esa niña cuando tenga 15 años va a ser igual. 25 años va a ser peor. Un varón se encuentra ese tipo de mujer, una mujer bien bonita, pelo largo, bien vestido, una mujer alta. Ya ese varón no se ve, ¿cierto? No la conoce. Pero cuando se forma un hogar ya comienza el camino del Calvario toda su vida. Así muy importante la formación. Formación. El dinero gana, el dinero pierde, el dinero es nada. Muy importante la formación de su vida. Por eso nosotros
hablamos mucho sobre la cobertura de la iglesia, porque por mí mismo no puedo. En esta semana yo fui a unos lugares. Yo buscaba unos materiales para nuestros niños. Yo anhelo nuestro niño de nuestra iglesia, desde niños crezcan de una forma diferente. Tengan unas costumbres, leer libros, leer la Biblia. Yo estoy muy agradecido ayer, el sábado, como 70, 80 niños, quinto piso estaba lleno aquí. Como los padres, ¿cierto? Como traen sus niños, están juntos, acompañando juntos. Porque el estudio, recibir la información, usted puede mandar a escuela, a instituto, pero la manera de ser necesita invertir su corazón, su tiempo, pero la gente, no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Usted está perdiendo un momento más importante. Por eso nosotros estamos formando mini biblioteca, primer piso. Por lo menos de nuestros niños, cuando se congregan aquí, desde niños que se crezcan. Forma, leer historia, biografía, cuentos. Luego, durante vacaciones, reforzamiento, clase de matemática, física, sí o sí. Nosotros queremos ayudar a nuestros niños, desde niños se crezcan. Un niño que tenga la capacidad para pensar, para escribir, para ya analizar. Esto es importante, la base donde está la palabra de Dios. Hermanos, cuando su corazón se siente muy triste, abre la Biblia. Cuando su corazón se conecta con la palabra de Dios, su alma se convierte. Su corazón está muy angustiado, abre la Biblia. Su corazón se conecta con la palabra de Dios, entra la esperanza. Por eso aquí, Salmo 19, el versículo 8 también. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Una persona se conecta a su corazón con la palabra de Dios, usted va a aprender una nueva vida, la administración de Dios. Por eso, cuando se conecta a su corazón con la palabra de Dios, Dios se abre sus ojos. Dios está conmigo. ¿Por qué estoy temblando? Dios está conmigo. Él va a abrir la puerta. Él me va a ayudar. Él me va a bendecir. Vamos a ver aquí Proverbios capítulo 17, el versículo 22. Proverbios 17, 22. Proverbios 17, el versículo 22. Vamos a leer juntos conmigo. Ya, 1, 2. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Anoche, preocupado, ¿no? Algunas personas siempre preocupan. ¿Por qué se preocupa tanto? Mientras se preocupa tanto, está secando sus huesos. Eso no es mi opinión. Hace 3,000 años está. ¿Cierto? Anoche, preocupada, temblando, ya está. Cada momento secando sus huesos. No vivan así. Abra la Biblia. Escucha la palabra. La fe por el oír. Si usted no escucha la palabra, usted va a escuchar su propia voz. Se acabó su matrimonio. Tú vas a morir. Ay, voy a morir. Está escuchando solamente su propia voz. Pero si usted escucha la palabra del Señor, Dios me va a sanar.
Dios me va a levantar. Dios me va a bendecir. Por eso muy importante oír. Cuando usted escucha la palabra, el corazón alegre constituye el buen remedio. Mejor medicamento que es corazón alegre. Desde 1970, desde Alemania, de los Estados Unidos, ellos comenzó a investigar, ¿cierto? Ya medicina alternativa. Muchos médicos excelentes. Ellos terminaron bien. Ellos ya operaron excelente, todo eliminaron tumores, todo ya. Físicamente terminaron excelente la operación, pero luego 2 meses fallecieron. Luego 6 meses fallecieron. Unos médicos, Dios mío, lloraba, sufría. ¿Qué está pasando? Con todo su corazón. Por lo menos un médico de poco de conciencia, no estamos hablando de un médico comerciante, ¿no es cierto? Hay 2 tipos, ¿cierto? Abogado comerciante, abogado con vocación. Médico comerciante, médico con vocación. Y alguna persona tiene poca de conciencia. Ellos cuando ingresaban a la universidad, ¿cómo juraban? Así, ¿cierto? Pero cuando entraba el sistema, ya no hay valor. Ya entra, ¿cuánto viene? Ya viene. ¿Cuánto yo tengo que producir? Lamentablemente está muy triste. Pero una persona se preocupaba por eso, sufría mucho. Por eso, la fuerza del hombre no solamente en el físico, la fuerza del hombre, ¿dónde está? El corazón. Desde 1970 comenzó a investigar. Muy interesante, hace 3.000 años la Biblia nos enseña, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cómo puedo lograr corazón alegre? Cuando su corazón se conecta con la palabra de Dios. Ya va a lograr corazón alegre. Dios me va a trabajar. Aquí, capítulo 18, el versículo 14. Capítulo 18, el versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Nosotros tenemos 2 tipos de ánimo, el ánimo físico y el ánimo del corazón. Y el ánimo del interior sostiene su ánimo exterior. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios penetra nuestro corazón la esperanza. Aunque tenemos algunas situaciones, cuando la promesa de Dios entra a nosotros, Dios abre la puerta, es posible, nosotros podemos lograr. Su corazón se cambia. Su corazón totalmente ya puede ver. Dios va a abrir la puerta. Por eso, hermanos, muy importante, cuando usted tenga el tiempo, por favor, organice, abrir la Biblia. Dios es el verbo. A través de la palabra de Dios, Dios quiere encontrar con nosotros. Por eso el fin de año tenemos que cuidar muchas cosas. Pero número 1, más importante que es, Proverbios capítulo 4, el versículo 23. 4:23, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En diciembre, tenemos que cuidar muchas cosas. En diciembre, principalmente, ¿qué necesita? Toda cosa guardada, guarda tu corazón. Algunos hermanos tienen negocio en Gamarra, no sé, algunos lugares. Cuando entra ya más diciembre, ¿cierto? Su cuerpo tiembla, nervioso.
tengo que ganar la plata. Ay Dios, no vivan así, tranquilo. Señor, vengo aquí, tú me vas a enviar mejores clientes. Dios me permite tal cantidad, yo trabajo para el Evangelio, para mi iglesia, para mi matrimonio, para mi hogar. Dame paz y tranquilidad. Tranquilo. Así va a vivir tranquilamente. Cuando no se conecta con eso, en diciembre, ¿cierto? Estresado, triste, cargado. Los hijos de Dios no viven así. Los hijos de Dios, en diciembre, el mes, chequear durante este año cómo he vivido. El mes de diciembre es un mes para planear. 2020, Dios cómo me va a bendecir. Planear. Por eso muy importante, guarda tu corazón. ¿Quién va a guardar tu corazón? La palabra de Dios, la cobertura de la iglesia. Un hijo tiene la cobertura del hogar. Un universitario, un joven tiene 20 años. Yo tengo mi cobertura de mi hogar, de mis padres. Él no puede llegar 11 de la noche, medianoche, 1 de la madrugada. Él no tiene la cobertura del hogar. Menos tiene la cobertura de los padres. Como perro, entra y sale lo que quiera, ¿cierto? Un perro perdido, ya no hay amo, ¿cierto? Lo que quiera. Y el problema así se forma en hogar. Cuando se casa, igual. Ya no tiene respeto a los padres, ¿cómo va a tener respeto a su esposa? Menos. Por eso la costumbre, muy importante. Un joven tiene respeto. Papá, ahora 8:30, yo puedo llegar poco tarde, estoy en biblioteca, estoy trabajando con jóvenes. Puedo llegar 10 de la noche, perdóneme. Sí, hijo, nos vemos. Antes 10 de la noche llega. Así él tiene la cobertura del hogar, la cobertura de la familia, cobertura de los padres. Cuando se casen, lo mismo. Le llama, mi amor, estoy trabajando. Yo estoy haciendo en eso, tal hora voy a llegar. Sí, nos vemos más tarde, tal hora va a llegar. Abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa. Y luego, contando, conversando, ¿cómo va a tener el problema el matrimonio? Por eso muy importante cómo vamos a aprender la vida en la iglesia, pero solo no se puede aprender. Necesita alguien forma su corazón, su vida. Por eso existe la iglesia. Por eso existe llamado de Dios. Dios lo llama, Dios le da el don, su corazón para servir. Por eso hay iglesia. Hermanos, por la palabra de Dios, por la cobertura de la iglesia en diciembre, muy importante guardar su corazón. Nosotros, a través de la iglesia, por eso estamos caminando, a través de la iglesia nos empuja a vivir por la fe. Esta mañana nosotros leímos Números, capítulo 19. Muy interesante esta mañana. Aquí Números capítulo 19 toca este tema, la purificación de los inmundos. Tal vez para nosotros pensaremos, ¡ay, qué tipo de inmundicia! No se olvide, somos gentiles. No tenemos la sensibilidad por la ignorancia. Por la ignorancia no saben, no tienen las sensibilidades. Y entonces, no, ¿cuál es el problema? Así como yo toco cadáver. Ay, ¿cuál es el problema? Así yo tengo la enfermedad de flujo. Ay, ¿cuál es el problema? Yo como cualquier cosa. El problema, Dios quería transmitir su corazón hacia nosotros. Aquí, Números capítulo 19, nos enseña 2 puntos.
Uno es el perdón del pecado. Segundo es, después de recibir el perdón del pecado, cómo usted puede purificar su vida delante de Dios. Número capítulo 19 nos enseña 2 puntos. Por eso este punto todavía funciona. Hoy en día no necesitamos el agua de la purificación, pero esa enseñanza necesita funcionando. En Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos están en el camino, en el desierto. Dios le hablaba, el versículo 1 y 2. Números capítulo 19, el versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Por qué necesita esta vaca? Porque necesita ese tipo de ordenanza. Ahora, aquí el versículo 11. El versículo 11 adelante ya nos enseña: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y luego, aquí el versículo 20. El versículo 20. Y el que fuere inmundo, no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Ahora, número capítulo 19, 20. Dios, Él le hablaba al pueblo de Israel: mira, aquí está la ley de Dios sobre la inmundicia. Si tú eres inmundo, tú no recibes purificación, tú morirás. Tú contaminarás al campamento, tú no puedes estar ante de mi presencia. Hoy en día, lamentablemente es cierto, por su ignorancia, y la gente simplemente: ay, sí, yo me esfuerzo, yo hago esto, yo puedo servir a Dios. La Biblia no está hablando en esto. La Biblia, servir a Dios, no solamente físico, número 1, interior. Por eso en Antiguo Testamento sí hay algunos casos. Número 1, Levítico capítulo 11, ¿cierto? Menciona. Y luego Números capítulo 14. Si una persona consume algunos alimentos inmundos, por eso la Biblia no se explicaba, ¿cierto? Para consumir algunos animales, sí, debe tener pezuña, debe tener luego y tiene que rumiar. Hay normas: ese tipo de animales puede comer, ese tipo de animales no se puede comer, ese tipo de peces sí puede consumir, ese tipo de peces no se puede. Aves igual, hasta los animales diferentes, especie, no se explica. Porque Dios quiere enseñarnos a través de todo en eso. No depende de la comida. Ahora nosotros tenemos que comer no tenemos que comer otro. No quiere hablar en eso. Dios quiere enseñar su corazón hacia nosotros. Obviamente Levítico capítulo 11, Número capítulo 14, cuando menciona ese asunto, no quiere hablar sobre animales, quiere hablar sobre nuestra vida de creencia. Pero según la ordenanza, Dios quería enseñar al pueblo de Israel: eso es mi orden,
para que si no cumple, va a ser inmundo, necesita purificar. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, primero, por la comida. Segundo, cuando una persona tiene una enfermedad de flujo, inmundos, tiene que purificar. Luego, cuando una persona tiene la enfermedad lepra, inmundo, tiene que purificar. Después de sanar su enfermedad de la lepra, tiene que hacer la purificación. Luego, cuando una persona también se encuentra algún edificio, se aparece como la lepra, también necesita la purificación. Y último, después de tocar cadáveres. Por eso 5 puntos. La Biblia nos explica ya cuando usted pasa esas situaciones, comida, cuando usted tocan y también se encuentra alguna enfermedad, flujo y lepra de edificio, luego después de tocar también ya usted y cadáveres, tiene que purificar. Por eso aquí acabamos de leer Números capítulo 19, el versículo 20. 20 acabamos de leer. El que fuere inmundo, no se purificare, la tal persona será cortada. ¿Cortada qué significa? Morir. Dios dice, tú no purifica, tú morirás. Así. Hermanos, el punto de vista de Dios es diferente que nosotros. Nosotros pensamos, cuando usted comete error moralmente, roba, usted daña, adúltera, ¡wow! Yo cometí error. Nosotros se ve grande punto de moralidad, pero Dios diferente. Dios se ve muy importante la relación con Dios, no punto moralidades, la relación con Él. Este punto más importante para Él. Por eso, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Eso es la ordenanza. El pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, cuando se encontraba ese tipo de situaciones, sí o sí, ellos buscaban una manera para purificar de su inmundicia. Imagínense una mujer durante de su periodo, cuando termina, sí o sí tenía que hacer su purificación. Después de tener el bebé, ¿por qué? Estaba perdiendo la sangre. La Biblia dice, la sangre es la vida. Por eso, cuando pasan diferentes situaciones, siempre el pueblo de Israel, ellos que tenían una idea, con esa condición, yo no puedo presentarme ante Dios, yo necesito purificar, limpiar mi inmundicia para presentar. Por eso la Biblia nos explica, Números capítulo 19, tiene que preparar una vaca preparada especial. Y luego, aquí también, prepara el versículo 2, perfecta, en la cual no haya falta. El versículo 3, 19, 3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y esta vaca todavía no ha puesto este yugo. ¿Puede poner ese diapositivo, por favor? Diapositivo del yugo. Muy interesante cuando el Señor nos explica y el yugo de Israel ponía ambolado con 2 vacas. El yugo de Israel, ellos no utilizan solamente uno. Siempre ellos manejaban 2 vacas. Uno es adulto, otro es jóvenes.
Y entonces ellos aprenden juntos. Y luego, cuando los labradores trabajaban en el campo, ellos ponían el yugo. Quien trabaja mayor y amarraba bien este yugo. Y al lado solamente ponían, amarraban, no tan fuerte. Y entonces, realmente, ¿quién trabaja principal? Y el buey y principal y carga todo este yugo y caminando. Aquí dice, acabamos de leer, capítulo 19, el versículo 2 y 3. Aquí sale, traiga una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La Biblia no se explica, esa vaca es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor vino a este mundo, perfecto, sin pecado. La palabra de Dios nos enseña, Él nunca había puesto el yugo del pecado en su vida. Hermano, vamos a buscar conmigo unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Hebreos 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hoy en día Satanás nos engaña. No, Jesús como un profeta, Él es igual que como nosotros, como un humano. No se han engañado. Nosotros creemos, Él vino al mundo, Dios vivo, sin pecado, por eso Él podía cargar su cuerpo, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre por usted, en vez de usted Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó para entregar su justificación a su espíritu. Usted justificada porque usted creyó el sacrificio de Él. Hoy en día Satanás engaña. ¿Para qué? No, Él es igual que nosotros. No, Jesús es como un hombre. No se han engañado. Desde Número capítulo 19, Dios nos enseña. Dios había preparado una ofrenda por nosotros. Él es Jesucristo. Vino al mundo, vivió como nosotros, sufría como nosotros, pero sin pecado. Cuando el Señor menciona, ahora vamos a ver aquí el versículo, también Mateo capítulo 11, el versículo 28. Mateo 11, el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Por qué Él está diciendo trabajados, cargados? Yo os haré descansar. ¿Por qué? Él está cargando su yugo por nosotros. Algunos hermanos, ¿cierto? Trabajados, cargados. Hoy en la mañana, antes de venir aquí, ¿cierto? Discutía, voy, no voy. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo tengo que vender los zapatos. No, tengo que vender pantalón. Ay Dios, tranquilo, ¿cierto? En este momento está sentado, tengo que vender. Después de almorzar usted va a vender, tranquilo, usted va. 29.
11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuándo usted puede descansar? Cuando su corazón pone el yugo del Señor. No está conmigo. Él carga todo mi yugo. Por eso cuando la Biblia menciona el yugo, nosotros pensamos solo. No, la Biblia menciona dos. Por eso el Señor dice, yo voy a cargar tu yugo, tranquilo. Tu matrimonio, yo voy a cargar. Tus hijos, yo voy a cargar este yugo. Tu suegra, yo también voy a cargar, tranquila. Señor, mi yugo. Si usted carga, se siente difícil, pero si el Señor carga, puede descansar. Por eso, llevad mi yugo sobre vosotros. Hermanos, mientras Jesucristo vive en este mundo, Él cargaba nuestro yugo. ¿El que dice? Descanse, yo estoy cargando. Hermano, ¿qué le parece? Mientras vivamos en este mundo, usted cuida su salud, Dios cuida su salud. ¿Qué sería mejor? Dios cuida su salud, mucho mejor. Usted cuida sus hijos, Dios cuida a sus hijos. ¿Qué sería mejor? Yo no puedo cuidar mis hijos. ¿Cómo yo puedo cuidar? Ni siquiera yo puedo cuidar mi propia salud. ¿Cómo yo puedo cuidar? ¿Usted puede cuidar a su esposo? Yo puedo cuidar a mi marido. Nadie. Dios no cuida. ¿Cómo? ¿Quién puede hacer? Por eso una persona cree en Dios, Señor, aquí están mis hijos en tus manos. Dios bendecirá a mis hijos, yo voy a la reunión, llena la palabra de Dios, esperanza en mi corazón, esperaré. Cuando usted se encuentra algún defecto, debilidad a sus hijos, en vez de gritar, en vez de maldecir, abraza, Dios le bendice. Dios va a trabajar en tu vida. Esa esperanza va a vencer toda su situación. Amén. Hermano, su queja, su palabra razonable no va a cambiar. Todavía no se da cuenta. Esperanza va a cambiar la vida. El gozo, agradecimiento va a cambiar. No es sus palabras. No se cambia. Por eso nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo. Él no ponía el yugo del pecado. Él ponía el yugo de la voluntad de Dios. Por eso el Señor que dice, vengo aquí para servir. Yo vengo aquí para buscar no justo, pecadores. Claramente, vengo aquí para morir en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, Él ponía su yugo, la voluntad de Dios. Hermano, Dios también nos ha dado este yugo junto en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, el versículo 3. No solamente Cristo, para nosotros también, Filipenses 4, el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. El apóstol Pablo, siempre él tenía sus amigos, compañeros, quien cargaba junto a este yugo por el Evangelio. No solamente soy salvo, yo recibí la salvación, no es. Hermanos, hijo de Dios, ¿cuándo puede descansar? Cuando usted pone el yugo. Gracias. Porque este peso del yugo no va a permitir la corriente del mundo. Si usted tiene este yugo con Cristo, con su iglesia, la forma del mundo nos arrastra, este peso nos ayuda. ¿Para qué? Sostener, caminar, marchar junto ante Dios. Aquí un versículo más.
Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 14. Segunda de Corintios 6, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo muy importante en la vida, pero Dios nos ha dado este yugo por el Evangelio, para caminar, para marchar ante el Señor. Hermanos, aquí, número capítulo 19, sale esta vaca sin defecto, ya nunca había puesto este yugo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, número capítulo 19, el versículo 3. Ya el sumo sacerdote Eleazar, tercer hijo de Aarón, cuando él aceptó, ya él tenía que sacar, aquí dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote, él la sacará fuera del campamento. Fuera del campamento la hará degollar en su presencia. Fuera del campamento, como nuestro Señor Jesucristo, fuera de la ciudad, él murió por nosotros. Hermanos, aquí vamos a ver Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 13, 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevado su vituperio. Aquí Dios nos enseña 2 puntos. El versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. Todavía alguna persona que dice, soy pecadora. ¿Para qué Cristo murió por usted? Antes de creer en Cristo, usted era pecadora. Después de creer en Cristo, sigue siendo pecador y pecadora. La Biblia que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. Hoy en día mucha gente piensa, santificar, yo no debo cometer error, yo no debo fallar ninguna cosa. No es así. Santificar significa reconciliar con Dios. Reconciliar con Dios por la sangre de Cristo. Si usted cree en Él, Dios le permite esa santificación. Luego, ese corazón se conecta con Dios para servir. Y luego el versículo 13 nos enseña. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevado su vituperio. No solamente, yo soy salvo, no es. Dios nos ha dado esta oportunidad para servir al Señor. Por eso en Filipenses capítulo 1, el versículo 29. Filipenses 1, el versículo 29, dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, la enseñanza de Números es una enseñanza en Hebreos, sale exactamente como dice. Por eso, primera parte, una vaca como una ofrenda por el pecado de nosotros, murió fuera del campamento, fue degollado, derramado, murió por nosotros. Como nuestro Señor Jesucristo también, Él fue llevado, fue crucificado, derramó su sangre, Él fue sepultado, Él resucitó por nosotros, nosotros también seguiremos con sus huellas. Ahora aquí, un versículo más, en Gálatas capítulo 1,
el versículo 4. Gálatas 1, el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nosotros conociéramos la voluntad de Dios, su corazón va a abrirse. Según su voluntad, Él vino al mundo, Él murió, Él se derramó su sangre por nosotros. Hermanos, aquí, Números capítulo 19. Cuando nosotros observamos el versículo 4, después de degollar, tomaba la sangre. Después de tomar la sangre de la ofrenda, con su dedo rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, la entrada 7 veces, ¿cierto? Rociaba. El versículo 5 y 6. Y hará quemar la vaca ante sus ojos su cuero, y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego y el que arde la vaca. Ahora prepara la ceniza. Después de tomar esa ceniza y prepara en el agua, así prepara, este es el agua de la purificación. Por eso, cuando ejemplo alguien toca cadáver, alguna mujer está en el mes de su flujo, cuando termina su periodo, necesita la purificación, se presentaba ante sacerdote, ellos con hisopo purificaban. Para nosotros, ¿cierto? No estamos muy acostumbrados, pero para el pueblo de Israel, ellos claramente está grabado en su corazón: si no purifica, tú morirás. Y entonces ellos se presentan: ahora sí, yo necesito. Y algún momento una semana, algún momento un día, ellos, pero sí o sí, yo necesito purificar. ¿Por qué? Esa purificación es un reflejo de Cristo. Por fin, Antiguo Testamento es una sombra. Es una sombra en el Antiguo Testamento para mostrarnos el Nuevo Testamento. Verdaderamente viene para purificar su alma, su espíritu. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios. Por eso esto es el propósito. Número capítulo 19 nos menciona. Ahora, Hebreos capítulo 8. Primero vamos a ver Hebreos capítulo 8, el versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 8, 1 al 4. Ahora bien, al punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, Hebreos capítulo 8, 1 al 4 menciona: en este mundo había sacerdotes, pero eran humanos, ellos necesitaban cómo ofrecer. ¿Por qué? Eran débiles. Ahora, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Acabamos de leer ese tipo de enseñanza único sale Hebreos, porque para Hebreos. Romanos no hay, Corintios tampoco, ni Gálatas menciona. Es cuando el Espíritu Santo escribió Hebreos para los cristianos y hebreos, judíos. Ellos estaban decepcionados después de recibir la salvación. Había mucha persecución, había mucha dificultad. Hebreos tiene el tema principal. Hebreos no es la corrupción, la apostasía. Muchos cristianos en aquel momento abandonaban, regresaban al judaísmo. El Espíritu Santo le decían: no vuelvan allá. Nosotros salimos de la sombra a la realidad. Nosotros estamos aquí en la gloria. Con Cristo estamos aquí. Este es el tema principal de Hebreos. Hebreos aquí menciona, a través de esa palabra, en Antiguo Testamento, imagínense, por medio del agua de la purificación, podía purificar desde su inmundicia. Hoy en día, la sangre de Cristo, ¿cómo no puede limpiar desde su condenación del pecado? Hoy en día la sangre de Cristo, ¿cómo no puede purificar su espíritu, su alma delante de Dios? Esto está hablando. Por eso Número capítulo 19 habla 2.1 es el perdón del pecado por medio del sacrificio de esa vaca. Segundo, por medio de la purificación del agua, también después de haber entendido el Evangelio, algunos cristianos piensan: yo soy carnal, Dios no me va a perdonar, así yo vivo. Usted se ha engañado. Un día una hermana me buscó y a mi oficina llorando: pastor, hermana, no llora. Si usted llora no voy a hablar. Cálmese. ¿Qué pasó? Estoy viviendo. ¿Con quién vive? Con un diablo. Ay, Dios. ¿Quién es su diablo? Mi marido. Ay, Dios, es un diablo. Él conocía el Evangelio, pero todavía toma, todavía fuma, todavía se desaparece. Es un diablo. Yo hablé con ella. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17. Yo le expliqué. Segunda de Corintios 5, el versículo 17. Ponga la letra, por favor. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo le decía: hermana, aquí que dice, de modo que si alguno está en Cristo, diablo es. Así está escrito. Nueva criatura es, ¿cierto, hermana? Amén. Entonces su esposo: diablo. Ay, Dios. Su incredulidad tan grande. Hermana, lea conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Ay, Dios. ¿Cómo tan cuesta así? Amén. La Biblia que dice nueva criatura es. La Biblia, muchas veces nosotros, ¿cierto?,
En vez de mirar Cristo, mira a sí mismo. Ay, yo soy así, yo soy tan carnal. Antes, la Biblia que dice, usted nueva criatura, es usted nueva criatura. No se han engañado, nueva criatura es. Y luego la palabra de Dios que dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanas, nuestro Señor Jesucristo nos explica aquí Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, el versículo 13, 14. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En Antiguo Testamento, con este agua, con ese sacrificio de vaca, santifican a usted. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Todavía, soy pecadora, usted está equivocada. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿cómo no puede limpiar? Ahora usted cree que soy muy carnal, yo tengo mucho defecto, mucha debilidad. Si usted tiene la fe en Dios, su defecto, su debilidad, no hay ningún problema. Cuando el Señor perdonó todos sus pecados a través de su sangre, su sacrificio, su resurrección, el Espíritu Santo nos regaló una también promesa de Dios grande en nosotros. Hebreos capítulo 10, el versículo 16. Hebreos 16. Hebreos capítulo 10, el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después de morir, después de resucitar de nuestro Señor Jesucristo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si usted había recibido la salvación, el Espíritu Santo escribió una nueva ley en el corazón de nosotros. Por eso alguna persona, después de recibir la salvación, usted no se puede vivir así solamente lo que piensa. La palabra de Dios nos enseña claramente: pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Eso es, por eso cuando usted recibió la salvación, su único Salvador, el Espíritu Santo escribe. Luego el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, trabaja en nosotros. Para terminar, Ezequiel capítulo 11, el versículo 19 y 20. Ezequiel capítulo 11, 19, 20. En Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 11, el versículo 19 y 20. Y le daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ahora, el versículo 19. Porque la palabra de Dios nos mencionó un corazón, un espíritu nuevo. Porque usted tiene el corazón de piedra, sus terquedades. Alguna persona muy terca, no, yo no quiero. Terquedad es una enfermedad mental. Ay, mamá, yo soy tan terca como igual que tú. No.
terquedad es una enfermedad. Cuando hay palabra de Dios, simplemente se abre su corazón. Usted puede recibir muchísima bendición. Pero alguna persona no quiere negarse, no quiere despojarse. Continúa su punto de vista. No, ¿cómo yo puedo cambiar mi punto? Así yo nací, así yo quiero morir. ¿De qué está hablando usted? Usted es una nueva criatura. Amén. Nueva. Usted ya murió juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Usted ya no vive. Cristo. Cristo vive en mí. Cristo me guía. Cristo me habla. Cristo me bendice. Pero mucha gente sigue viviendo consigo mismo. Me siento, creo, no me parece. ¿Hasta cuándo va a vivir? Según su punto de vista. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Dios nos escribió una nueva ley. Eso es la ley de Cristo en nuestra vida. Hermano, esta mañana nosotros compartimos Números, capítulo 16. Y estamos muy agradecidos. Capítulo 19 es un reflejo de sacrificio de Cristo y luego después de nacer de nuevo, como nosotros podemos también presentar ante su presencia. Esta mañana compartimos hasta aquí. Oremos personalmente, por favor.